Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los asistentes, al colectivo de técnicos superiores sanitarios que han estado en estos momentos en toda España concentrándose en las puertas de los hospitales, reivindicando una causa más que justa. Sabemos que ha sido un éxito, que prácticamente están llegando fotos de todas las partes del país. Y bueno, vaya desde la comisión nuestra, de las dos comisiones, nuestro agradecimiento al colectivo. Y bueno, después más adelante os hablaré de realmente en qué ha consistido las conclusiones que tenemos de la reunión que se ha efectuado. También queremos hacer desde las dos comisiones un agradecimiento público a la labor que han hecho y que siguen haciendo nuestros profesionales sanitarios técnicos superiores de todas las áreas de diagnóstico en la labor efectuada para combatir la pandemia del COVID-19. Creemos que esto hay que hacerlo público y en voz alta porque nos hemos considerado un poco no representados por las autoridades en cuanto a todo este tiempo, con todo lo que ha habido que hacer. Bueno, algunos han pagado en carne el contagios y fallecimientos también de nuestras categorías y bueno, nuestra solidaridad para todos los españoles en general por todas estas personas que han dejado su vida con la pandemia. Pero queremos hacer y recalcar la labor tan heroica como otros profesionales, pero la de los nuestros las tenemos que decir, además, porque normalmente nunca se dice desde los ámbitos políticos. Bueno, yo soy Juan Felipe Rodríguez Ballesta y voy a pasar a presentar a mis dos compañeros. Aquí a mi derecha, a la izquierda de vosotros, está Francisco Javier Montero Gaspar, que os hablará sobre la situación actual en España de los técnicos en comparación con la Unión Europea y sus desventajas. Y aquí a mi izquierda tengo al compañero Jesús Carlos Revenga Prieto, que igualmente es representante de la Comisión para Patología Académica Universitaria de las titulaciones de técnico superior en laboratorio clínico y biomédico y de anatomía patológica y citodiagnóstico. Creo que a Paco, no, a Francisco Javier no he dicho que era representante para la obtención del grado en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y radioterapia y dosimetría, perdón. Jesús nos hablará posteriormente sobre las funciones y responsabilidades de los técnicos superiores sanitarios en el sistema sanitario español. Paso la palabra a don Francisco Javier Montero Gaspar. Hola, buenos días. Bueno, gracias por asistir y un saludo a todos los compañeros que nos están siguiendo ahora a través de las retransmisiones que nuestras organizaciones proporcionan o del propio streaming de la rueda de prensa. Vamos a ver, para poner en contexto a los que no son técnicos superiores sanitarios o no es personal sanitario. Somos profesionales sanitarios que nos dedicamos al diagnóstico y al tratamiento. Nosotros llevamos reclamando más de 30 años una formación adecuada a las funciones que realizamos. Esta formación está reconocida así en todo el mundo, no solo en los países de la Unión Europea, sino en Canadá, en Japón, en Estados Unidos, en Australia, incluso en los países sudamericanos, incluso en los países africanos. En España tenemos una formación totalmente deficiente para realizar nuestras funciones de 2 años dentro de un ámbito de la formación profesional de grado superior. Para nosotros la formación profesional es un sistema formativo que tiene una validez brutal para muchas ocupaciones, muchas otras profesiones y muchos oficios, pero no da respuesta a la formación que necesita un profesional de nuestro ámbito por muchos motivos. Primero, porque los planes de estudio son incumplibles. Es imposible que en 2 años se pueda estudiar lo que necesita un técnico. De hecho, en todos estos otros países del mundo son 4 años de estudio. Nos doblan en la formación. Segundo, porque están impartidos en institutos de enseñanza secundaria por un profesorado que no es especializado. Entonces no nos puede formar un biólogo, por muy titulado, licenciado o graduado universitario que sea, no nos puede estar formando en resonancia magnética, en genética, en la parte de laboratorio, en biología molecular, en inmunohistología. No. Tienen que ser profesionales de esas especialidades y esas enseñanzas se dan en la universidad. Nosotros en España no hemos diseñado el sistema educativo, se estableció una formación profesional y una universidad. No teniendo cabida en la formación profesional, llevamos reclamando mucho tiempo, sobre todo desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, una titulación de grado acorde a la formación que debemos necesitar.
España es el único país del mundo que mantiene vergonzosamente estas titulaciones en un ámbito de 2 años y 2.000 horas de formación, totalmente insuficientes. Pero no solo eso, es que cuando España firma y asume en el espacio europeo de educación superior unos compromisos que aplica a todas las demás titulaciones de todas las ramas que podamos pensar, desde ingenierías al resto de otras profesiones sanitarias, se compromete España a adaptar las titulaciones a lo que existe en Europa para que nosotros tengamos una formación adecuada y tengamos un reconocimiento de las titulaciones en otros países, donde podríamos marchar a trabajar. Todos ustedes conocen los médicos y enfermeras que emigran a Inglaterra. Nosotros no podemos salir de España. Hace 20, 25 años ya, los compañeros técnicos superiores que, por ejemplo, viven, residen y trabajan en lo que llamamos la raya, ¿no? La frontera con Portugal, pues podían acudir a Portugal a trabajar. Hace mucho que se acabó eso. Portugal lo tiene vetado porque no reconoce nuestra formación como una formación válida para tratar a sus ciudadanos y a sus pacientes. Lo mismo ocurre en Francia. La semana pasada Francia publicaba en la prensa francesa que hacían falta 2.000 técnicos superiores en imagen para el diagnóstico de manera urgente en Francia. Los españoles no podemos acudir porque nuestro título no es válido. Se incumple lo que el Espacio Europeo de Educación Superior señala y se incumple lo que España ha firmado y ha asumido y ha corregido en el resto de titulaciones. No solo eso, existe un marco europeo de las cualificaciones que es asumido por todos los países como referente para hacer un marco nacional compatible. Y España se ha inventado un marco nacional en el que hay 4 niveles, mientras que en toda Europa solo hay 3. El primer nivel aquí abajo, aquí en España, lo ocupamos los técnicos superiores. El segundo nivel es el grado, el tercer nivel es los máster y el cuarto nivel es el doctorado. En toda Europa son 3 niveles, grado, máster y doctorado, pero con el añadido de que nosotros no podemos acceder desde un nivel 1 de formación profesional de grado superior a los demás. Somos profesionales en el que el desarrollo científico, tecnológico y médico o de la medicina incide a diario. La evolución, lo primero que se refleja es en nuestro trabajo diario. Todos los avances que ustedes ven en las televisiones o que ven en las revistas científicas, todos esos hallazgos los aplicamos nosotros en nuestras diferentes categorías o diferentes especialidades. Sin embargo, la formación que se nos da para ello es totalmente insuficiente y así lo reconocen los facultativos, los médicos, para los que trabajamos, que unánimemente han pedido una transformación de nuestras titulaciones. Cuando España asume y se firma el compromiso de ajustar las titulaciones al Plan Bolonia, se pone de fecha tope el año 2010 y pensábamos que íbamos a tener ya una formación decente y adecuada. Estamos en 2021 y seguimos igual. Es decir, seguimos peor, porque la evolución nos distancia cada vez más de las necesidades, no que tenemos nosotros solos, las que tiene el sistema y las que tienen los pacientes. Y pongo un ejemplo. Todos nosotros conocemos a alguien que ha tenido un tratamiento oncológico posiblemente, ¿no? Por ejemplo. Cuando esa persona acude a que un técnico superior en radioterapia y dosimetría le aplique el tratamiento que un oncólogo radioterapéutico ha decidido, hasta ahora era sometido a unas planificaciones de las zonas a radiar a través de escáner, un TAC, que es radiación también. El avance científico provoca que ya puedan planificar con resonancias magnéticas que no utilizan radiaciones ionizantes, pero los técnicos españoles no están formados para manejar, los técnicos de radioterapia no están formados para manejar resonancias magnéticas. Cuando nosotros estamos pidiendo una adecuación de las titulaciones es para responder a la realidad de lo que necesitan los pacientes, no es un capricho ni una titulitis. Es una necesidad que está reconocida así en todos los países del mundo. No puede ser que todos los países estén equivocados y España esté acertada. Nos duplican en formación y en la progresión que puede tener esa formación luego con los posgrados. Y a nosotros se nos veta formarnos. Llevamos años reciclándonos nosotros mismos con nuestras organizaciones por la ineficacia y la ineficiencia tanto del Ministerio de Sanidad como del Ministerio de Educación en establecer unos niveles acordes a la atención que prestamos. Y es lo que reclamamos. Voy a pasar a la palabra. Gracias, Paco. A continuación tiene la palabra don Jesús Revenga Prieto, que como hemos avanzado antes nos va a hablar sobre las funciones y responsabilidades de los técnicos superiores sanitarios en el sistema.
Bueno, yo creo que la parte que me ha tocado sería para estar hablando toda la mañana y no es lo que procede. Simplemente para aquellas personas que no están involucradas en nuestra profesión, que conozcan qué funciones tenemos, qué es lo que hacemos los técnicos superiores en las diferentes especialidades. Simplemente recoger lo que ayer un medio de comunicación, en concreto la cadena SER, recogía las declaraciones de la doctora Koecher, que ahora mismo parece ser que la OMS la está agradeciendo el paso que ha tenido al haber identificado una nueva cepa del COVID-19, la nueva cepa Omicron que aparece en Sudáfrica. Resulta que ella en sus declaraciones dice que simplemente estaba viendo que había una serie de sintomatologías que se repetían y que los técnicos de laboratorio la pusieron sobre aviso de lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que hacemos los técnicos de laboratorio y eso es lo que se reconoce en otros países. Una persona que ahora mismo está en boca de la OMS y es noticia, reconoce que los técnicos de laboratorio del hospital donde envía las muestras son las que la ponen sobre aviso sobre la nueva cepa. Somos aquellos profesionales que, si no vamos a reflejar lo que dice la orden ministerial del 14 de junio, donde se reflejan nuestras funciones, simplemente somos aquellas personas que deberíamos de tomar la muestra que llega al paciente, esos tubitos con los que luego vamos a trabajar, pero que por diversas circunstancias en este país hemos tenido enfrentamientos, confrontaciones con otros colectivos que querían seguir ocupando un nicho de poder dentro del sistema de salud. De esa muestra que deberíamos de tomar, bien para una citología, bien para hacer un análisis bioquímico, pues lo que hacemos es procesar esa muestra y obtener los resultados que se nos pide, que el médico va a querer interpretar. Pero a fecha de hoy somos los propios técnicos de laboratorio los que estamos validando esos resultados y vemos si se corresponden o no se corresponden con la petición que se hace en el volante por el facultativo correspondiente. Y hacemos todo el control de calidad de esas muestras para comprobar que efectivamente pues los resultados son positivos o negativos y están cuantificados en función de lo que se demanda, porque tenemos esa capacidad. Hacemos el mantenimiento y obtenemos esos resultados totalmente validados. Cuando aparecen los asteriscos en los resultados de las analíticas o de cualquier otro tipo de diagnóstico, pues es porque hay una garantía de que está hecho correctamente. Somos los que sabemos si la muestra que ha llegado es la adecuada o no es la adecuada y se ha tratado en condiciones adecuadas o no, etcétera. Quiero decir, en el laboratorio, igual para imagen y el diagnóstico, tanto de anatomía patológica como diagnóstico clínico, como radioterapia, etcétera, etcétera, somos las personas que hacemos todo el proceso. Esas personas que se nos ve menos porque tenemos el contacto con el paciente que nos dejan tener, que deberíamos de tener en la propia toma de muestra, hablar con él y tranquilizarle para que la muestra que se va a obtener sea la adecuada y en las mejores condiciones y hacer todo el procedimiento para que ese resultado tenga esa validez. Hay que recordar, y más a fecha de hoy, que sin diagnóstico no hay tratamiento. La medicina hoy es la medicina, iba a decir de laboratorio porque es la parte que me compete, pero evidentemente aquí tenemos muy claro que las imágenes por el diagnóstico están detrás de cada uno de los tratamientos que se ponen. No es habitual que alguien vaya a un hospital a que le vea un especialista, que vaya a su centro de salud porque tiene cualquier tipo de dolencia o una patología crónica y hay que hacer un seguimiento, y no salga con un volante debajo del brazo para analítica, para radiografías, para escáneres, etcétera, etcétera. Luego, somos una parte del personal sanitario, somos profesionales sanitarios en una profesión sanitaria y somos parte imprescindible del sistema. Nadie puede negar que, como se estaba diciendo en la presentación, se nos ha ninguneado durante este proceso, esta pandemia que hemos tenido y que seguimos teniendo, ¿no? Donde los farmacéuticos se peleaban porque podían hacer y estaban capacitados, decían, para hacer determinadas pruebas, las famosas PCR, cuando todo el mundo sabe que la mayoría de ellos son tenderos,
tenderos especializados, y yo no quiero emplear un término muy peyorativo, pero tienen una formación de grado donde ven un poco de todo, ¿no? Desde hacer preparados caseros o botánica o no sé cuantísimo tipo de cosas, pero al final del laboratorio pues es posible que no hayan visto nada, pero en cambio tenían la poca vergüenza de salir diciendo los colegios de farmacéuticos que tenían un vídeo colgado en YouTube de 10 minutos que les capacitaba para aprender a hacer una PCR. Y cuando no, cuánto personal de enfermería era el que decía que estaban haciendo PCR y hacían no sé cuántas al día. Lo que hacían era con un hisopo tomar la muestra nasofaríngea, y alguien se debe de imaginar que luego la ponían a contraluz en una farola o algo parecido y veían el resultado. Detrás de todo eso hay procesos muy complejos donde han avanzado en los últimos años de una forma escandalosamente importante para el diagnóstico y para posibilitar el tratamiento. A nadie se le escapa que el que se haya conseguido secuenciar en tan poco tiempo un virus emergente como ha sido este, ha sido gracias a que hay equipos ingentes de técnicos de laboratorio trabajando detrás. No son los investigadores principales, no son los jefes de servicios, como han salido en muchos casos diciendo que estaban haciendo no sé cuántas muestras, cuando en el mejor de los casos lo que han hecho ha sido coordinar equipos y recibir instrucciones desde cualquier otro sitio, pero quien se ha puesto, se ha remangado, a lo mejor no con la bata, pero sí con el pijama, a trabajar, a coger al paciente, a hacerle esas radiografías para ver su grado de invasión a nivel pulmonar, quien ha estado doblando los turnos en microbiología, etcétera, etcétera, y al final, bueno, pues somos ese colectivo al que se ha ninguneado, todo el mundo se olvida de nosotros, los propios medios de comunicación, evidentemente, porque hay responsables que no les interesa o no conocen sencillamente quiénes hay por detrás de esos resultados y de esos avances. Quizás los avances mayores que haya podido haber en la sanidad en los últimos años se han dado en el área técnica, y eso es lo que hacemos los técnicos superiores sanitarios. Trabajar, quizás en una parte no tan visible como otros colectivos sanitarios, pero los que obtenemos esos resultados que van a favorecer un tratamiento y que han conseguido, en definitiva, que esta situación de pandemia que nos ha sobrevenido, pues que haya tenido el corto recorrido o los buenos resultados que todos hemos visto y que parecía que hace años era impensable que pudiese ocurrir. Eso es lo que hacemos los técnicos de laboratorio. Somos esos profesionales que hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a sacar adelante la sanidad, fundamentalmente la sanidad pública en esta situación pandémica, y a los que quiero agradecer sinceramente las concentraciones, el esfuerzo que han hecho hoy en todos los hospitales de España, como nos han llegado las fotos y nos están llegando las noticias, y que quizás haya puesto un poco los pelos de punta a su director general, que hayamos tenido este apoyo y esta respuesta que estamos teniendo a fecha de hoy. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, a mí me toca hablar de lo que es el objetivo y resultado de la reunión. Bueno, el objetivo evidentemente es que cuatro títulos que actualmente están en la formación profesional de grado superior pasen a ser 2 títulos universitarios, uno de laboratorio biomédico y anatomía patológica y citología, comúnmente conocido en la Unión Europea y en el mundo como ciencias biomédicas o laboratorio biomédico, y por el otro lado imagen para el diagnóstico y medicina nuclear junto con radioterapia y radiofísica, lo que sería el título de imagen médica y radioterapia. Hemos tenido una reunión con el subdirector general de la Alta Inspección y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Nada que objetar al señor subdirector general ni a su equipo. Ya estuvimos con él a primeros de año y antes del verano, también quiero recordar. Y la verdad es que el trato con él es muy, muy afable, es una persona pues muy educada, y su equipo igualmente, ¿no?
Lo que sí me gustaría decir, y quiero que conste, y que en el Ministerio de Sanidad lo sepan, y si puede ser en presidencia del Gobierno también, es que nos parece una falta de respeto a que a la actual comisión nos pongan como interlocutor al subdirector general del sistema, de alta inspección y ordenación cohesión del Sistema Nacional de Salud. Perdón, pero es que es tan largo el título, el cargo. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque en la comisión somos 3 personas las que hemos ido en representación de todo el colectivo. En una parte está una persona representando lo que son las fuerzas sindicales de técnicos superiores sanitarios, en otra está la parte que representa a las sociedades científicas y asociaciones profesionales de técnicos superiores sanitarios, y en otra, en este caso soy yo, como pudiera ser otro, está la que representa a los colegios profesionales de técnicos superiores sanitarios. Ya solamente por decoro, creo que en un tema tan grave como este, lo mínimo que nos tenían que haber recibido en el Ministerio es una dirección general. Y repito que no hay ningún problema con el señor con el que nos hemos entrevistado, pero pensamos que no es él, aunque de traslado a quien toque del tema, el que realmente tiene la solución a esto. Y tiene toda la buena intención, incluso nos ha dicho lo que él cree conveniente que debemos hacer, que evidentemente lo haremos, pero nos resulta insuficiente. Comentar también que el propio Ministerio de Sanidad en el año 2005, en el Foro Marco para el Diálogo Social, ya entonces se aprobó por unanimidad en ese Foro Marco del Diálogo Social, donde hay cantidad de organizaciones diferentes, de administración, sindicatos, Ministerio de Educación, etcétera. Ya en el 2005 se aprobó que nuestras enseñanzas se quedaban cortas y tenían que ser reconvertidas. En marzo, anteriormente, en marzo de 1998, el propio Ministerio de Sanidad hizo estudios que fueron publicados por el propio Ministerio de Sanidad, donde ya se reconocía que había una tendencia en nuestras profesiones a ser de 3 años. Estamos hablando del año 98, en algún país, países británicos sobre todo y escandinavos, empezaban con 4 años. En el 2006, bajo la presidencia ministerial del doctor Bernat Soria, se hace un informe encargado llamado Informe de Síntesis, que surge como consecuencia de las movilizaciones que hicimos en el año 2005, que antes una compañera nuestra que ha estado aquí lo ha recordado. Fue necesario llegar a la huelga de hambre, fue necesario parar el país, fue necesario muchas más cosas que no voy a contar yo ahora aquí, y la única consecuencia fue lo de tratarlo en el Foro Marco en el 2005 y este informe de síntesis del 2006. En este informe de síntesis, que es del 2006, ya se reconoce que en los países de la Unión Europea las titulaciones son de 3 y 4 años, que en esos mismos sitios esas personas, esos trabajadores, esos técnicos hacen las mismas funciones que nosotros en España. Se reconoce que el grado es de bachelor, se reconoce que pueden hacer máster con 2 años de especialización y en España nosotros no, porque el techo nos lo cierran en la FP de grado superior con 2 años. En fin, que se trata de darnos a nosotros la misma responsabilidad sin los mismos derechos ni la formación especializada que tienen nuestros compañeros equivalentes en Europa. Ya han explicado antes con el tema de la movilidad lo que ocurre, no me quiero extender. Entonces, aparte también, que no se me olvide, en el año 2018 se aprobó una proposición no de ley en el Congreso de Diputados, entonces presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a través del señor don Jesús María Fernández, donde se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, repito, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios políticos del Congreso de Diputados, que nuestras enseñanzas tenían que ser reconvertidas y pasar al ámbito universitario. 2018. Han pasado 3 años, ¿no? Sí, han pasado 3 años y seguimos igual. Y ahora cuando llegamos al Ministerio nos encontramos con que es que si el Estatuto Marco dice esto, es que si la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias tal, se le ha pedido incluso que modificaran unos artículos, que hubiera un compromiso por parte del ente que genera esa ley de sanidad, como es la LOPS, para que pues se pudieran cambiar ciertas denominaciones a nivel de profesión, etcétera, y pasar a otro ámbito de clasificación, y tampoco, ellos eso tienen que pasarlo a una consulta. Y eso se tiene que tratar, porque si el Estatuto Marco me dice que lo debo de consultar, a ver, estamos hartos de que se nos haya tomado el pelo durante más de 30 años. Y hemos dicho basta. Y quiero decirlo claro y que se entere todo el mundo. Esta comisión que está aquí no va a parar hasta lograr el objetivo que se busca,
y es que nuestras enseñanzas sean de grado universitario tal y como están en el resto de países del mundo, que hasta las antiguas colonias nuestras de Sudamérica, América Central, etcétera, tienen estudios universitarios y nosotros que éramos entonces la metrópolis, perdón, no salía la palabra. Ahora, en estas alturas, en el 2021, en el siglo en el que estamos, resulta que nos dan una formación de 2 años en profesiones donde hay biología molecular, en profesiones donde hay genética, donde hay reproducción in vitro, donde hay los últimos aparatos estos de radioterapia, que hay 2 o 3 en España funcionando en el ámbito de las radiaciones, las resonancias magnéticas nucleares. Es decir, ¿de qué estamos hablando, señores? Esto es una decisión política clara, pura y dura. Y lo que hemos transmitido al Ministerio de Sanidad, que no sé si le llegará a la ministra y por eso lo voy a decir, es que no vamos a aceptar que se trate bien, que se trate, y haremos todo lo que nos digan que tenemos que hacer, pero paralelamente seguiremos haciendo otras cosas, que ahora diremos. Es decir, nosotros no nos podemos conformar con que esto pase ahora a consulta, en un foro donde van a hablar el consejero de Sanidad de tal comunidad autónoma y el del otro y van a decir lo que le parece. O sea, esto no se discute con la opinión de nadie. Estamos hablando de salud pública. Estamos hablando que administramos radiaciones a las personas. Estamos hablando que si cuando uno cruza bolsas de sangre y se equivoca, la persona que se les transfunde puede morir. O que si sacas una sola glucosa de 800 por error, también te puedes cargar después al paciente. ¿Entendemos, señores? ¿Estamos entendiendo de qué va esto? Porque es que parece ser que cuando vamos a ministerios es el disco rayado de toda la vida. Esta es la situación actual. Y una vez más nos hemos encontrado con muy buenas palabras, con que nos han atendido muy bien, pero no concretamos. Y esto no es cuestión de pasarlo a consulta. Y si se pasa a consulta, tiene que ser con una cosa y un pacto ya hablado previamente con las fuerzas políticas del ámbito que sean, para que cuando se vote salga que sí. Porque si uno va a la OMS y les dice lo que pasa en España, no van a poder entender que una cosa tan clara como que nuestros estudios tienen que estar en la universidad, que estamos hablando de los ejemplos que ya he dicho antes. Otro, por ejemplo, en el caso de la anatomía patológica, son el despistaje en el screening citológico, de que un técnico esté despistando células malignas de las que no lo son, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que conlleva detrás después. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos estar al mismo nivel que los fisioterapeutas o que los enfermeros o que los terapeutas ocupacionales o los logopedas? ¿Me lo puede explicar alguien? En ninguna parte del mundo nuestras profesiones están separadas cuando se van a estudiar en los campos de ciencia de la salud de donde están los enfermeros, los fisioterapeutas y todas las que he dicho anteriormente. Están todas juntas en un mismo campus. España es la vergüenza mundial, es que toca decirlo ya después de más de 30 años. La vergüenza mundial somos, que cuando salimos fuera a explicar esto, yo me acuerdo al principio que no me creían mis compañeros europeos. No creían lo que les decíamos. Estaba conmigo entonces un compañero gallego también, y digo, ¿tú te das cuenta que estamos contando lo que pasa y no se lo creen? Y que vienen los diputados de otros países a preguntarnos, ¿eso significa que nuestros profesionales cuando vayan a España no van a estar reconocidos igualmente que aquí? Y le decíamos, no, le hacen una homologación a la baja. Eso es lo que está pasando aquí, tristemente. La formación es nefasta. Los profesores no saben, yo no voy a decir que un profesor sea nefasto, pero evidentemente mandan un profesorado que no está preparado para esa especialidad, que llegan hasta el punto de llegar a nuestros hospitales en verano para que nosotros les expliquemos lo que es un laboratorio, lo que es un servicio de radiología o de imagen para el diagnóstico, para que ellos después sepan lo que tienen que explicar en los institutos. Pero vamos a ver. Pero ¿puede ocurrir esto hoy en día? Por favor, señora ministra de Sanidad, señor ministro de Universidades, Ministerio de Educación, Presidencia del Gobierno, Vicepresidencia del Gobierno, por favor, atiendan ya de una vez esta reivindicación que es justa y que va en beneficio de la ciudadanía. ¿Queremos una salud en condiciones? Pues entonces pongan al nivel que toca a nuestros profesionales, que son profesionales que están sacando las castañas cada vez que se le pide sacrificio, igual que otras, ¿vale? Pero a nosotros ni se nos ha reconocido lo que hemos hecho en todo este tiempo de atrás, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la situación y evidentemente no la podemos acatar, lo sentimos mucho, y esto es decisión política. Lo vuelvo a repetir, es decisión política. Y que no nos hablen con historias de que si el dinero... O sea, es que llevamos 30 y pico años que cuando hay dinero no puede ser y cuando no lo hay tampoco. Es decir, tampoco estamos pidiendo que se nos reconvierta nuestra enseñanza para mañana, ¿vale? Esto lleva un proceso, pero lo que queremos es que esto se llegue ya a una conclusión clara, que la locomotora empiece a funcionar y se diseñe un plan donde se paren ya las titulaciones de FP de ciertas especialidades, que por cierto, no lo he dicho,
defendemos a todo el abanico de titulaciones que hay en la FP de grado superior. Sabemos de sobra, y lo hemos dicho allí también hoy, que hay otras titulaciones que tienen que pasar al ámbito universitario. Pero si no solucionamos primero, como cabeza de ariete, las dos áreas de diagnóstico más antiguas, las primeras donde se crearon los títulos, que somos nosotros, difícilmente van a querer analizar el resto de profesiones. Simplemente, por acabar, no me quiero extender, decir que, evidentemente, tal y como anunciamos hace unos días atrás, si esto no era satisfactorio, las movilizaciones van a continuar y, tal como dijimos, van a ir en escalada totalmente hacia arriba. Así que ya desde aquí decimos que lo próximo que habrán serán movilizaciones a nivel de manifestaciones grandes. Ya anunciaremos cuándo y dónde. Y es el siguiente paso. Nosotros el diálogo nunca lo agotamos y estamos abiertos a la administración, pero aquí tiene que haber seriedad en este tema. Y no se puede tratar un colectivo tan digno como el nuestro de la manera como nos han tratado, que parecemos la morralla de la sanidad para ciertos políticos. Simplemente eso, continuaremos con las movilizaciones y bueno, pasamos al turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Quería explicar también, cuando hablamos de niveles educativos y demás, que se nos mantiene en un nivel que es falso y mentira. O sea, es mintiendo el propio Ministerio de Educación. Las competencias, los niveles de competencias, ellos saben que nuestro nivel de cualificación no es un nivel 3, porque desarrollamos actos que son comunes con otras profesiones. Y cuando un técnico de imagen realiza una ecografía se le clasifica como nivel 3, pero cuando la realiza un fisioterapeuta es un nivel 4. ¿Por qué? Lo mismo ocurre con los técnicos de anatomía patológica, cuando hacen el despistaje de una muestra grande, de una pieza grande, el tallado de una pieza, ¿no? Para los patólogos tiene una consideración, para los técnicos tiene otra. España ha preferido meter en un baúl dentro de la formación profesional unas formaciones que no le caben más cosas dentro del baúl desde hace muchos años. Y siempre pongo el mismo ejemplo. En el año 95, cuando se hicieron la fusión de las titulaciones de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, veníamos de tener 1.800 horas en radiodiagnóstico, en la radiología de entonces, del año 95, que empezaba a despuntar una cosa que se llamaba resonancia magnética. La primera se había instalado en España en el año 91. Y los compañeros que venían de la especialidad de medicina nuclear tenían otras 1.800 horas. Cuando fusionaron las dos titulaciones, crearon una nueva de 2.000. 1.800 más 1.800 nunca son 2.000. Y menos con el avance científico-tecnológico que soportan estas titulaciones. Estamos en 2021, hemos pasado por etapas de pedirlo porque era necesario, a pedirlo porque es necesario, muy necesario, y porque está obligada España a asumir sus compromisos en el espacio europeo de educación superior. Y está obligado con sus ciudadanos a tener profesionales bien formados y bien capacitados. Yo, parafraseando a mi compañera Nieves Lozano, ayer o anteayer, explicando a quien no es conocedor del entorno sanitario, les decía, mire, usted acude a un hospital con una sospecha de una dolencia y le piden una serie de pruebas, ¿no? Entre las que está pues unas analíticas, unas pruebas de imagen, una biopsia, una punción, ¿no? Oiga, que todo eso da correcto, muy bien, a casa y tan contentos. Pero si eso da alguna alteración, es el propio técnico, en esas especialidades, el que profundiza, para saber, para que el facultativo establezca un diagnóstico. ¿A usted le gustaría que un técnico, por estar mal formado, un técnico, por ejemplo, de anatomía patológica, no pudiera distinguir células tumorales de las que no lo son? ¿Las confundiese? ¿Les gusta? Nos ponemos todos el lazo rosa por el cáncer de mama el día que se celebra, pero no dotamos a los profesionales de los medios para realizar las mamografías en condiciones, o los estudios de imagen de mama con los conocimientos de base. ¿Hasta dónde va a llegar la hipocresía? Entonces, es desesperante. Bueno, los que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo ya hemos vivido reuniones similares en el Ministerio. El Ministerio tiene potestad suficiente a través de la Dirección General de Ordenación Profesional para haber cambiado esta situación de este gobierno y de gobiernos anteriores. Curiosamente, cuando gobiernan unos, los que están en la oposición bombardean en el Senado y en el Congreso a preguntas sobre qué pasa con la adaptación de las titulaciones de los técnicos superiores. Y cuando gobierna al contrario, el que pregunta es el que estaba antes, el que está ahora en la oposición es el que estaba antes en el gobierno.
No podemos continuar así. Es una vergüenza, como dice Juan Felipe, la situación de estas formaciones en este país. No ocurre en ningún otro país del mundo. En ninguno. Una formación totalmente deficitaria en unos procesos diagnósticos y de tratamiento tan importantes. Y solo pedimos que se ajuste a lo que España asume. Primero con sus ciudadanos, segundo con sus profesionales y tercero con el espacio europeo de control superior. Sí, algunas cosas. Oye, a ver, iba a matizar igual mis palabras en tono coloquial sobre el intrusismo. He hecho referencia a un colectivo que se ha peleado y ha salido en televisión defendiendo que estaban cualificados y capacitados para hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Parece que el mercado de la PCR estaba en alza en aquel momento. Simplemente empleo quizás un término poco adecuado, lo estoy viendo que llega ahora en las redes. Estoy hablando de que profesionales que tienen una cualificación, una formación muy genérica, se han permitido decir que estaban cualificados para hacer PCRs en sus farmacias, donde están dedicados fundamentalmente a expender medicamentos. Es una prueba más del intrusismo que se produce en nuestras profesiones, ¿vale? Y entiendo que habrá quien tenga la formación posgraduada en hacer determinado tipo de tratamientos, de diagnósticos, etcétera. Evidentemente, eso no lo voy a poner en duda, pero no de forma genérica como se ha querido vender. Todo el mundo ha entrado al mercado de lo que estaba de moda en ese momento, de lo que daba una rentabilidad muy fácil, y lo he expresado de una forma coloquial que espero que no se malinterprete, y bueno, pues si alguien se siente molesto, lo siento. Bueno, yo puntualizar un par de cosas. Al hilo de lo que ha comentado Jesús, ha sido verdaderamente de escándalo. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido, en una situación tan delicada, meter baza sobre un asunto que era permitir por parte de la Administración Sanitaria directamente el intrusismo profesional. En concreto estoy hablando ahora de la categoría de técnico superior de laboratorio clínico y biomédico. Evidentemente, en una pandemia, cuando ponen bueno, y de los documentalistas, en una pandemia cuando ponen a enfermeras, con todo mi respeto, a coger muestras nasofaríngeas para la PCR, no entendemos, ni seguimos sin entenderlo, y que me lo explique a mí alguien del ramo, a ver si lo entiende, cómo es posible que con la carencia que anunciaban una y otra vez de enfermeras en los hospitales para atender a los enfermos que estaban contagiados de COVID-19, utilizasen a las enfermeras para en tiendas de campaña o en polideportivos recoger muestras de PCR a la ciudadanía, cuando el técnico de laboratorio tiene bolsas llenas de técnicos de laboratorio de empleo temporal que estaban sin trabajar, y que encima esa función la podríamos haber hecho perfectamente porque es nuestra, porque es una muestra destinada al laboratorio, ¿vale? Ahí hay que ser muy exquisitos con el tema de la famosa trazabilidad de la muestra que hablan algunos. Pues aquí la trazabilidad de la muestra se ve que la Administración Sanitaria no la veía por ningún lado, porque no es lo mismo que te coja un nasofaríngeo, una muestra de origen nasofaríngeo, un técnico de laboratorio que sabe después lo que tiene que hacer con esa muestra, a que te la coja alguien que sí sabe recogerla, pero tiene otros ámbitos para hacer eso, como son los plantados de hospitalización, etcétera, ¿no? Con los documentalistas, ¿qué pasó? Y lo toco porque sé que les ha llevado mucho, pues que veíamos cómo se utilizaba de rastreadores a todo hijo de vecino, con perdón. Todas las categorías valían para hacer rastreos de los contagios. Les hacían un carsillo y para adelante. Llegué incluso a escuchar una antigua ministra, creo recordar, aquí en la Comunidad de Madrid, que decía que eso por teléfono. Digo, pero vamos a ver, o sea, ¿pero tú sabes cómo se tiene que hacer un rastreo de las muestras? ¿Sabes si esas muestras realmente la PCR positiva significa que el núcleo familiar está contagiado, o simplemente es que es una PCR positiva? Porque según cómo se diga, sale como caso de infectado o no, ¿vale? Entonces, están para eso. Afortunadamente, pues en mi comunidad autónoma se contrataron, y lo primero que me dijo la secretaria autonómica de la Consejería de Sanidad de allí fue: Juan Felipe, no te puedes ni imaginar la gran mejoría que ha habido en los rastreos desde que metimos a 100 documentalistas sanitarios. Esto es intrusismo, y lo hemos dicho en el Ministerio, y se permite por ustedes. Lo efectúan las consejerías, pero la Subdirección General, que lo teníamos ahí delante, que es el encargado de que en el Sistema Nacional de Salud esté todo coordinado, lo permite. Y ya he llegado a decir que es que esto rondaba ya el delito penal. ¿Por qué?
a quien le va todo al final es al paciente. Y no es lo mismo que alguien de la materia. A mí nunca se me ocurriría decir ir a planta. Yo soy técnico de laboratorio y jamás voy a decir que voy a ir a planta a hacer funciones de enfermera, por ejemplo, o funciones de farmacéutico, o funciones de fisioterapeuta, por poner varias. No, porque no es mi función. Entonces, ¿por qué otros profesionales nos los meten con calzador a hacer funciones nuestras? No tiene sentido. Quiero no dejar pasar sin dar las gracias a las sociedades médicas de facultativos que han estado apoyando el que tenemos que pasar a grado universitario. Muchísimas gracias a todas, de verdad. Es fundamental para nosotros vuestro apoyo y de verdad que os lo agradecemos un montón. Y bueno, antes he nombrado lo del año 2005, con aquella huelga de hambre. Esperemos que no tengamos que llegar a eso. Pero vuelvo a repetir que las acciones van a ir en escalada. Y lo próximo que va a haber es una gran manifestación. Y si seguimos sin recibir respuestas claras, simplemente no, que tenemos la intención de llevar esto a la Comisión de Recursos Humanos. Que ya la han llevado 2 veces. Que ya la han llevado varias veces y ha salido que no. ¿Por qué? Pues porque preguntan a gente que no tiene ni idea de lo que es nuestra profesión sobre qué nivel académico debemos de tener. Ese es el problema, ¿no? Y bueno, nada más. Hay una pregunta aquí en el chat que me decía si hay un emplazamiento para una reunión posterior o el Ministerio se cierra del todo. Ellos dicen que reunión posterior puede haber después de que nosotros hagamos la petición para que se trate en la Comisión de Recursos Humanos esto, pero el problema es que no se nos garantiza que si eso se lleva a la Comisión de Recursos Humanos va a haber un posicionamiento claro por parte del ente gestor, es decir, del propio Ministerio de Sanidad, por parte del Gobierno estatal, que es quien tiene la competencia en esto. No se nos garantiza. Entonces, esto ya se ha tratado otras veces. Y después llegan y cada uno opina lo que le viene en gana cuando esto es una cosa transparente. Esto es una cosa que no se puede pedir opinión a cualquiera. Uno coge, lo he dicho en el Ministerio de Sanidad, 10 premios Nobel de medicina y otros 10 de investigación, los ponen en el Ministerio de Sanidad, le llevan esto y dicen, no sigas, son grado universitario. Entre otras cosas porque yo los quiero así, y este especialista en medicina nuclear, y este lo quiero especialista en biología molecular, y este en genética, y este con un máster de 2 años de especialización pues en radioterapia, ¿cómo se llama? Conformada. Bueno, en diferentes especialidades, de másters que hay en otros países, de la Unión Europea, bueno, de todo el mundo. Es que somos la excepción, es que somos la vergüenza. Vamos al contrario. Es como había dicho Jesús en la reunión. Recordamos aquella frase de que éramos la reserva de Occidente, porque estaban todos, reserva espiritual, exacto, porque estaban todos equivocados menos España. ¿Os acordáis de aquella frase, no? De aquel dicho. Pues es que parece que esto es lo mismo. Es que parece que aquí hay que meter con calzador en la FP y que nos salgan cuando el propio Instituto Incual ha reconocido que nuestras titulaciones se exceden del ámbito del nivel competencial 3 de España, que es el ámbito donde llega a tope ese instituto para poder verificar qué tipo de cualificación tiene uno. Entonces, si se excede, es que el siguiente, evidentemente, es el de grado universitario. ¿Por qué no se asume por parte del Ministerio de Sanidad? ¿Y por qué, sobre todo, y echo de menos esto, desde presidencia del Gobierno o desde vicepresidencia del Gobierno, no se coge al Ministerio de Universidades, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Sanidad, y cuando haya un consejo de subsecretarios o de ministros, se diga, vosotros 3, venid para acá. Esto se tiene que solucionar ya, poner la máquina en marcha, que esto es por la salud de la ciudadanía española. Eso es tener voluntad política de arreglarlo. Estamos hablando de un tema técnico, pero es voluntad política de quien sea. Ahora está el gobierno que está, y antes estaban otros que tampoco lo hacían. ¿Vale? Pues es una decisión política sobre un tema técnico. Aquí no puede haber rivalidades entre partidos políticos. Se busca el bien de todos. Quería, bueno, no sé si para... perdón. Preguntas desde Relación Médica. ¿A qué órgano se va a llevar? A Comisión de Recursos Humanos. Después otra pregunta. Un compañero que habla sobre los técnicos superiores sanitarios en investigación. Perdón. Hay otro compañero que habla en el chat sobre los técnicos superiores sanitarios que están dedicados a la investigación. Investigación, un campo que a veces no aludimos a él. Y que es vital para el progreso de la ciencia. Exacto. Sí, los técnicos superiores desarrollamos nuestro ejercicio profesional en el ámbito asistencial o en el ámbito sanitario y en el ámbito de la investigación. Como ha contado antes Jesús, la localización o la determinación de la nueva cepa COVID-19 se debe a técnicos de laboratorio que estarían estaban viéndolo en los resultados, las muestras que analizaban, pero se practicaba investigación.
no se nos deja participar en investigación. Bueno, sí participamos en investigación, pero no tenemos la formación suficiente para verter todo lo que podemos verter en investigación. Sí. Es lamentable, o sea, A ver, nosotros esto lo hemos denunciado reiteradamente porque es verdad que hay una situación alegal. Quiero decir, para participar en un proyecto de investigación es un proceso posgradual. Es verdad que al final se cubren muchos de los contratos de investigación de una forma fraudulenta y hay grandes técnicos trabajando en equipos de investigación. En el Centro de Cáncer de Salamanca tenemos un volumen muy importante, en el CINIO, en fin, en multitud de organismos de mucho prestigio realizando investigación. Pero eso es un tema que tiene que abordar el Gobierno. En España, para participar en un proyecto de investigación, tienes que ser un posgraduado. Aquí, bueno, pues es una forma de abaratar, pero es lo que hemos dicho también en el Ministerio. Parece que estamos jugando con el dinero, ¿no? Y ¿por qué las comunidades autónomas van a decir no a la titulación de grado? Porque me están sacando el trabajo adelante, la formación de la que es deficitaria, el técnico que llega a mi hospital la va a adquirir gracias a su esfuerzo, porque así es, ni te van a facilitar días, ni te van a facilitar información, formación. Tú te vas a coger los días, tú te vas a formar, tú te vas a pagar tu formación y tú me vas a resolver el problema. Pero te voy a seguir pagando como un C1. Claro, esa es la realidad. ¿Qué es lo que les asusta? Que es que, joder, como comunidad autónoma tengo que pagar yo el sueldo. Y fíjate si al final les tengo que pagar como una 2 o una 1. Bueno, o sea, cuando echemos cuentas, y se lo hemos hecho un montón de veces, pues ves que al final ni es tanta la diferencia, ni somos un colectivo tan numeroso como los que pueden venir por detrás o quieren estar por delante de nosotros, que realmente pueden producir una desestabilización del sistema. No es en nuestro caso, y estamos hablando de un proceso gradual que lleva mucho tiempo y que lo que está garantizando es la salud de los pacientes y que los resultados en investigación o en tratamiento son los adecuados. Como breve, yo quería... una cosita solo, sí, para apuntar como apostilla a lo que él ha dicho. Nosotros somos sanitarios. Trabajamos en esto porque nos gusta, ¿vale? Entonces, que nos hablen de gastos para ponerte una educación en consonancia como está en todo el mundo, vuelvo a repetir, salvo aquí. Entonces, nosotros no tenemos mentalidad de banqueros. O sea, cada vez que nos dicen que es un coste, que tal, es que es una inversión, perdona. Es que no va a haber un político que lo vea. Es que no va a haber ningún político en España que vea que formarnos adecuadamente significa atender mejor al paciente y que vivan mejor esas personas gracias a ello. Es una inversión. En sanidad, como evidentemente, claro que hay gastos y hay que hacer análisis y balances, etcétera. Pero por favor, que estamos hablando de que se nos ponga donde nos corresponde para que la ciudadanía tenga un mejor trato en cuanto a su salud. Que ya lo decían en televisión, la salud lo primero. Pues entonces no entiendo nada. Paco. Perdón. Yo quería hacer otra pregunta y que me llega por WhatsApp. ¿Qué posicionamiento tienen las asociaciones europeas de técnicos superiores sanitarios sobre nuestra situación? No solo, ahora le cedo la palabra a Jesús, pero ya no solo las asociaciones europeas de nuestro ámbito, homólogos o análogos a nosotros en las funciones, que evidentemente están sorprendidos y aparte están perjudicados a través de dos maneras, ¿no? La primera es que si vienen a trabajar a España, como se ha dicho antes, no se les reconoce su nivel, se les equipara a la baja, nivel profesional, nivel en la administración y nivel retributivo. No solo es eso, es que sus ciudadanos cuando vienen a España son atendidos por profesionales que no tienen la misma formación que en sus países. Si a esto le sumamos el intrusismo que padecemos, el ciudadano europeo se preocupa de la situación que tienen sus ciudadanos profesionales y ciudadanos turistas o trabajadores que residen en España. Pero ya digo que no es solo un posicionamiento de las asociaciones de nuestros compañeros titulados europeos. Tanto las sociedades científicas médicas nacionales como europeas se han posicionado clarísimamente y se han dirigido incluso al Ministerio y han completado nuestros informes con el apoyo a que tiene que ser una titulación de grado. En España se han manifestado así la Sociedad Española de Radiología Médica, la Sociedad Española de Medicina Nuclear, la Sociedad Española de Oncología Radioterapeuta, la Sociedad Española de Cardiología, que se ha tenido que inventar, quiero decir, con el buen sentido de la palabra, una titulación, porque dentro de nuestra formación
no cabe formar técnicos en ecocardiografía en un instituto de enseñanza secundaria. Y han tenido que proveer de una titulación propia, avalada por la Sociedad Española de Cardiología y por la universidad, en este caso la Universidad Complutense de Madrid, con 900 horas de formación para poder tener un diploma que acredite que ese profesional ha recibido una formación válida y suficiente para poder ejercer ese campo. En Europa, tanto la Sociedad Europea de Radiólogos como la ESTRO, que es la de radioterapia, como la de medicina, bueno, de radiología y medicina nuclear en Europa, la de radioterapia. Y se me había olvidado, perdonar, en España, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, ya en el año 2009, los patólogos de nuestros hospitales, en su libro blanco, en un apartado, en un capítulo entero dedicado a la formación del técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico, decían que ellos no están en los hospitales para formar a los técnicos que le llegan mal formados del proceso formativo de las escuelas donde nos titulamos. Y eso fue en el año 2009. Sigue pasando los años, estamos en el 21, los avances son espectaculares en los ámbitos de nuestras profesiones y, sin embargo, seguimos a años luz de la formación que tendríamos que recibir. Y adquiriendo esa formación en base a autoformarnos nosotros, y eso no es la manera. La formación tiene que ser reglada, regulada y controlada. No puede ser en el nivel que estamos en este país. A mí me da mucha pena y mucha vergüenza, pero lo que vivo profesionalmente y lo que vivo en el ámbito educacional me traslada a un país totalmente subdesarrollado. Y me da rabia decirlo, pero es la realidad. Sí, a ver, yo voy a ser bastante escueto en el tema. Se han presentado, creo que son del orden de 80 escritos del presidente de la EPBS a diferentes organismos, desde presidentes de comisiones, Congreso, Senado, ministerios, ministros, ministras, etcétera, etcétera, pidiendo la reconversión de nuestra titulación en titulación universitaria. El libro blanco de la EPBS sobre educación de hace ya unos años habla de lo mismo en todos los países, excepto España, y donde se insta expresamente al gobierno español a hacer esa transformación. Creo que el otro día en el debate quedaba claro la posición de compañeros de radiología que presiden o han presidido entidades europeas que representan a los técnicos de laboratorio. Yo creo que no hay nadie que se haya quedado al margen del apoyo que estamos recibiendo desde sociedades científicas, evidentemente. Por ambas partes se han recibido y se vienen recibiendo desde hace tiempo el apoyo. Se ha llegado a trabajar en elaborar un libro blanco sobre cuál debía ser la formación, pues por parte de prestigiosos investigadores, ¿no? Yo creo que no cabe duda, salvo que los políticos o los ministerios de turno son los que ven las pegas. Por todo lo demás, sociedades científicas o sociedades que representan a los profesionales a nivel europeo se ha presentado, se han ofrecido para venir a explicarlo en diferentes foros, desde la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados a donde se le requiera, y yo creo que por esa parte no tenemos que tener ninguna duda que el apoyo lo tenemos. Bueno, yo me llamo Julia. Trabajo como técnico de imagen para el diagnóstico en el Hospital Militar Gómez Ulla. Llevo 40 años trabajando de técnico especialista y hace 6 años, es decir, que yo ya mayorcita, he salido a la Unión Europea y especialmente he hecho la carrera de grado ya por amor a la profesión, y resulta que me he tenido que ir a la Unión Europea. Y digo esto y lo especifico porque considero que España no está a la altura de la Unión Europea. Efectivamente, es como dice Paco, somos un país que estamos muy por debajo, ¿vale? Entonces, resulta que yo soy grado porque me he ido a Europa a hacer el grado con el plan de Bolonia. Pero lo peor de todo es que yo vengo a casa, vengo a mi país y tengo mi título de la Escuela Superior de Tecnología de Coimbra metido en un cajón porque aquí no me lo pueden homologar. Entonces, me parece que hay que hacer algo. Y algo ya a degüello. Porque esto es una vergüenza lo que está pasando con nosotros.
Y os pregunto eso, en cuanto a la gente que hemos ido a Europa a sacar el grado y ahora estamos aquí en estas condiciones, ¿esta gente del Ministerio qué es lo que dice? Nada. 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 Es lo peor, que no dicen nada. Porque es No que pueden decir estamos dando el dinero a universidades europeas, empezando por ahí, Nos y luego por ignoran. otro lado venimos mucho más preparados, supuestamente, y resulta que mi título está en un cajón. Sí, sí. Sí, que incumple lo mínimo que establece el Espacio Europeo de Educación Superior, que es un reconocimiento de titulaciones y armonización de títulos. Y te sacas un título en Europa y no vale. Tu título vale para trabajar en cualquier país de Europa menos en España. No, sí, la prueba está. No, es increíble. Hemos ido en 2 ocasiones, acabamos ya, sí. En 2 ocasiones hemos ido a la Comisión Europea, a Bruselas. No sé si alguien no lo sabrá, en su día ya se informó de esto ampliamente. Las 2 veces se abrió el expediente, se comprobó lo que ocurría aquí, pero nos encontramos con que el embajador de España ante la Unión Europea mintió en un informe que entregó a la Comisión diciéndoles que estaban ya en ello y que se iban a reformar las enseñanzas. Eso nunca ocurrió. Evidentemente, la Comisión Europea, cuando fuimos, dijo, es que nosotros tenemos que creer al gobierno, al Estado. Entonces, lo archivaron. Esa es la realidad. Me alegra verte, Julia, que hacía un montón de tiempo que verte hoy aquí. Gracias. Se me ha olvidado por completo una cosa bastante importante que no la he nombrado y que quiero que sepa todo el mundo. El 22 de noviembre sale como consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto para la actualización de 4 títulos de la familia profesional de sanidad. Es decir, el Ministerio de Educación y Formación Profesional somete a consulta pública el borrador de un Real Decreto por el cual quieren actualizar los conocimientos de el Real Decreto que establece el título de técnico superior en laboratorio clínico y biomédico, el Real Decreto por el que se establece el título de técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico, así como también el del técnico superior en documentación, administraciones sanitarias y el técnico superior en higiene bucodental. Esto no debería haber salido y pedimos desde aquí ya la inmediata retirada de esto. Entre otras cosas porque incumple la propia normativa española. Exactamente. Primero, se revisan las cualificaciones. El INCOAL está obligado a revisar cada 5 años las cualificaciones que tiene bajo su orden. La última revisión que tuvimos de laboratorio de anatomía patológica fue en el 2011. Han pasado 10 años. No las revisan. Y una vez que además no las revisan, sacan el título. Antes de establecer las cualificaciones. El nivel del título viene determinado por la cualificación que tenga asignado, el nivel de cualificación. No han revisado en 10 años lo que están obligados a revisar en 5 y ahora anuncian la consulta pública para el Real Decreto de Anatomía Patológica de Laboratorio, aparte de higiene bucodental o documentación de administración sanitaria. Es que es de chichinabo, o sea, es que es de país lamentable. Ni su propia normativa son capaces de seguir y cumplir. Cortamos definitivamente, simplemente decir que esto no procede porque está en fase de estudio. Simplemente para terminar, decir que esto no procede y lo lógico y ético es retirarlo, por favor, señores del Ministerio de Educación. Estas cualificaciones no son de la FP de grado superior y ustedes lo saben. ¿Por qué sacan nuevamente otra vez las titulaciones? De nuevo, ¿qué van a hacer con 2.000 horas? ¿Pero dónde van a ir con 2.000 horas? Para terminar, esto es transparente y es claro. Estas 2 titulaciones con las que hemos iniciado esta especie de circuito inicial de varias de ellas tienen que ser grado. Queremos la homologación ya, como pone aquí. No hay otra opción, señores del Gobierno, de las comunidades autónomas y de donde toque. Lo sentimos mucho, pero estamos hartos. Nos han tratado fatal a nuestro colectivo y ya nos hemos cansado. Estamos hartos de las buenas palabras y que se nos tome el pelo, ¿vale? Entonces, ¿tenemos que ir a grado universitario sí o sí? No hay nada que discutir, es que no hay nada que discutir. Es que la OMS lo dice, la Unión Europea lo dice y todos los informes del Ministerio de Sanidad lo dicen. ¿A qué están esperando, por favor? Yo creo que como nos hemos pasado del tiempo, simplemente decir que todo esto vamos a tener oportunidad de seguir hablando de ello, de seguir resolviendo dudas y que lo de hoy ha sido el comienzo de un camino que vamos a recorrer, que vamos a ir teniendo noticias según acordemos acciones y que nos vayamos preparando, que el mes de enero pues puede ser calentito a pesar de estar en pleno invierno. Yo por último simplemente decir una cosa. Desde aquí retamos a quien sea del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Educación,
a que rebata algunas de las cosas que hemos dicho sobre los niveles de cualificación, las competencias, las funciones que realizamos y la formación que recibimos. Estamos abiertos a cualquier confrontación para demostrar que lo que decimos es así y que las actuaciones de la Administración española, al menos desde el año 98, que es cuando emite el primer informe, son contrarias a la ciudadanía, contrarias a la sanidad y contrarias a unos profesionales que tendría que estar mimando y que sigue machacando día a día, porque no es solo el tema de la formación. Aprovecho el altavoz para referirnos al tema del intrusismo, que ya lo hemos tocado, permitido y tolerado desde la Administración española, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas. Es el tema retributivo, con una promesa establecida en una ley desde el año 2007 que afecta a nuestro sueldo y que lleva en presupuestos generales del Estado, presupuestado desde el año 2008 y en las comunidades autónomas, y no se nos paga. Y es el tema... Se deriva en otras partidas. Sí, se deriva, el dinero se deriva a otras partidas. Es la tomadura de pelo constante con estos profesionales. Y llueve sobre mojado y estamos ya muy, muy, muy hartos. Gracias. Simplemente dar las gracias nuevamente por la asistencia, por todos los que nos habéis estado dando en internet, en directo. Esto, como sabéis, está grabado y se puede volver a ver cuando queráis. Y a todos los técnicos por las actuaciones de hoy en sus concentraciones. Ánimo, que al final lo conseguiremos y este es nuestro objetivo y no pararemos hasta conseguirlo. Es que las razones van a estar por primera vez por encima de las presiones, y con los argumentos llegamos a todos lados. Y si tenemos que salir otra vez a Europa, o si tenemos que volver a encerrarnos, o tenemos que volver a hacer huelgas, que no tengáis duda que lo vamos a hacer. Nuestro agradecimiento también a doña María Victoria Caro del Ateneo por su gentileza. Oye, simplemente que sepáis que tenemos tal capacidad de haber llegado a comunicar a todo el mundo que hoy había concentraciones en las puertas, que es lo primero que nos ha sacado el subdirector general de una carpeta. Confianza en nosotros mismos, hay que confiar en nosotros.